El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante a cargo del profesor Edwin Escobedo. La charla se titula Beneficios de la investigación para nuestra sociedad, reconociendo palabras del lenguaje de señas utilizando Deep Learning. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante. Creo que vamos a poder aprender mucho de la experiencia que tiene Edwin. Él seguramente nos comentará un poco más sobre su trayectoria. Adelantarles un poco que él es ingeniero informático con estudios de maestría y doctorado en ciencias de la computación en la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil. Aparte, bueno, tiene ya vasta experiencia y conocimiento en distintos proyectos, entre ellos en el ámbito de visión computacional, procesamiento de imágenes y ciencias de datos, utilizando diversas técnicas de Machine Learning. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy el pase a Edwin y bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes, profesor José, por la invitación, primero que nada. Muy buenas tardes con todos. Les agradezco, ¿no? Por estar aquí. Bueno, como mencionaron, el día de hoy voy a presentarles más que todo proyectos en los cuales he trabajado durante mi tiempo de estudios de maestría y doctorado. Bueno, el título es Reconocimiento de palabras del lenguaje de señas usando Deep Learning. Tengo entendido que el público es un público general, ¿correcto? Por lo tanto, no voy a entrar mucho en detalles, tal vez técnicos, salvo que alguno de ustedes quiera preguntarme. En ese caso, no voy a tener ningún problema en responderles. Pero igual, me gustaría compartir con ustedes muchas cosas que he visto, algunos proyectos en los que he trabajado, como ya mencionó el profesor José. Soy ingeniero informático, estudié en la Universidad Nacional de Trujillo. Luego ya realicé maestría, doctorado en la Universidad Federal de Ouro Preto. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar me gustaría tal vez presentarles a ustedes unos conceptos, como tengo entendido que es un público así abierto, unos conceptos que tal vez ayuden a aterrizar y a hacer que la comprensión de los proyectos que presente posteriormente sean más entendibles. Lo voy a presentar de forma rápida, voy a dedicarle los primeros 10, 15 minutos para explicar estos conceptos y luego posteriormente les voy a presentar mis proyectos. Bueno, lo primer concepto que quisiera mencionar con ustedes es la definición de un video, a grosso modo. Ustedes saben, para los que ya trabajan en esta área y los que no, que un video, ¿no?, está compuesto por lo que son frames o cuadros en español, y donde cada cuadro tiene una posición secuencial. Eso sería lo primero que me gustaría definir con ustedes. Entonces, cuando hablamos de video, estamos hablando técnicamente de una colección de imágenes, ¿no?, pero de forma consecutiva. Por ejemplo, este es un video de una persona corriendo. Si nosotros lo descomponemos en sus respectivos frames, ¿no?, o cuadros, ustedes pueden ver que hay una información secuencial, ¿no?, de todo el movimiento que está realizando esta persona. Ahora, ¿cuál es lo interesante de los videos? Que a través del análisis de videos uno puede extraer información espaciotemporal, información de movimiento, del desplazamiento, tanto a un nivel ya de píxel, que es una unidad básica, ¿no?, dentro del área del procesamiento de imágenes, o a nivel ya de partes del cuerpo, ¿no?, de un sujeto, de un objeto que se está movilizando. Entonces, esta información es muy valiosa para proyectos del análisis, por ejemplo, para reconocimiento de actividad, de activity recognition, o si no, action recognition también, reconocimiento de acciones, reconocimiento de gestos, reconocimiento de lengua de señas. Es algo así muy intuitivo, pero creo que con esto en claro ya podríamos pasar a lo siguiente que me gustaría presentarles. Ahora, lo otro, para que se pueda entender, porque voy a hablar mucho de una CNN de repente, voy a hablar de convoluciones, capa de convolución, etcétera, etcétera. Para que quede más entendible voy a presentar de forma rápida lo que es una convolución, una función, bueno, funciones de activación, pero en este caso decidí utilizar la función ReLU, por eso coloqué función de rectificación, porque es una de las más utilizadas y la que tiene mejores resultados. Ya les voy a explicar ahora por qué. Luego tenemos la operación de pooling y la etapa de clasificación, que son conceptos clave que se tienen que tener en cuenta cuando se trabajen con CNNs, con redes neuronales convolucionales, modelos basados en Deep Learning. Obviamente hay muchos otros conceptos detrás que no voy a tocar,
pero estos serían los 4 puntos clave que se tienen que entender para que uno pueda, para que pueda presentarles de una forma más tranquila los proyectos en los que he trabajado. Bueno, vamos con la convolución. Creo que muchos de los que han trabajado en este tipo de proyectos ya los debe tener bien mapeado, pero igual siempre es bueno recordarlo, ¿no? La convolución, a grosso modo, es buscar dentro de una imagen, así les digo de una forma general, dentro de un determinado patrón, o muchos le llaman filtro, kernel, descriptor, etcétera, etcétera, ¿no? que se observe en ella. Es decir, como les dije en un momento, ¿no? Podemos descomponer un video por frames. Entonces, un frame técnicamente es una imagen, y esta imagen está compuesta por píxeles con valores de intensidades. Estos valores de intensidades, dependiendo del formato, por ejemplo, podemos decir que va en términos generales de 0 a 255. Y por lo tanto, lo que se busca es en estas imágenes identificar ciertos patrones. Patrones que a la larga, que es lo bonito de trabajar con modelos basados en Deep Learning, que a la larga ayudan a generar o extraer componentes más complejos, ¿no? Patrones mucho más complejos, que nos dan muy buenos resultados al momento de aplicarlos en diferentes áreas de investigación. Bueno, entonces, para resumir, una convolución es buscar un filtro, una determinada característica que se presente dentro de la imagen. Para que quede un poco más claro, aquí les he colocado un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que yo tengo solamente una franja de una imagen, algo lineal. Valores de 1, 1, menos 1, 1, 1, 2, 1, menos 1, 2, no, etc. Y lo que yo quiero, por ejemplo, yo tengo esta imagen y esta es la representación de la imagen únicamente así, ¿no? De una forma unidimensional, se podría decir. Y lo que yo quiero es, por ejemplo, encontrar un determinado patrón, como les estaba diciendo. Entonces, el patrón que yo quiero buscar, o kernel, es el siguiente, 1 menos 1, 1. Es decir, esta forma, esta forma. Olvidémonos por un momento de estos valores, y lo que yo quiero es encontrar esta forma aquí, exactamente dentro de esta imagen. Como yo quiero encontrar esta forma, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a buscar. Y eso es lo bonito de la operación de convolución. Nosotros, ¿cómo hacemos para ir buscando este patrón aquí? Lo que se suele hacer es hacer operaciones de match, ¿no? De casamiento, es decir, ir sobreponiendo dentro de nuestra imagen este filtro e ir buscando en qué posición está ocurriendo. Y con la convolución ocurre algo muy, pero muy interesante, que es una pieza clave al momento de aplicar métodos basados en Deep Learning. Por ejemplo, si yo comienzo a hacer un recorrido, ¿no? Comienzo a barrer toda esta forma de kernel dentro de todas estas formas, ustedes se van a dar cuenta que justamente tengo dos lugares donde está coincidiendo exactamente el kernel o la forma que yo quiero buscar, aquí y aquí. Eso, en una operación de convolución, va a generar un valor de salida elevado, una sumatoria elevada, si ustedes ven. Justo en esta posición, que es la salida correspondiente a mi imagen de entrada, se generan valores muy elevados. Aquí, en esta posición y en esta otra posición. Por ejemplo, valor de 3 y 3. Mientras que dentro de la imagen, zonas que son muy disimilares, donde no se presenta casi nada del patrón que yo busco, tienden a ser valores contrarios, es decir, más negativos. Mientras más negativo es el valor, significa que esta área se parece muchísimo menos al kernel que yo busco. Son cosas sencillas realmente, pero que cuando uno lo aplica en la realidad es algo increíble, ¿no? De cómo se van formando todas las características. Pero bueno, ese es un concepto muy interesante. Entonces yo me quedo con esta salida. Este es un mapa de características, un concepto nuevo que viene a ser la salida de aplicarle el kernel de entrada a mi imagen o también a otros mapas. No voy a entrar mucho en detalle, pero a través de este mapa yo consigo identificar las zonas dentro de la imagen de donde este kernel, este señor kernel de acá, tiene una elevada similaridad, ¿no? Por eso justamente se le llama mapa de características, ¿no? Porque tengo mi plano en 2 dimensiones y dependiendo de los puntos yo veo en qué parte se asemeja bastante mi kernel. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Esta imagen es muy famosa, pero que ayuda a visualizar bastante lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, se está haciendo un barrido de un kernel, obviamente ya en 2 dimensiones, en toda una imagen. Este kernel tiene un determinado patrón, una determinada forma.
Y si ustedes se fijan, las áreas verdes van a ser las áreas que más se asemejan al patrón que he estado buscando, mientras que las áreas que son rojas tienen valores más negativos. Si ustedes lo graficasen en 3 dimensiones, se verían así, unos picos hacia arriba y unos picos hacia abajo, ¿no? Centrados en 0. Es algo muy, pero muy interesante de cómo se aplica una convolución. Y justamente es por ello que viene una función ¿no? de activación. ¿No? Tenemos la famosa función ReLU, que es muy utilizada, que se ve bastante, como una función que garantiza la no linealidad de estas redes neuronales convolucionales. Pero ¿por qué son interesantes? Porque como les mencioné anteriormente, si observamos este mapa, que ya sería una salida, luego de aplicar un kernel, ya sabemos que los valores positivos son aquellos que tienen cierta semejanza con el descriptor que yo estoy buscando dentro de toda mi imagen. Mientras que ya sabemos que los negativos son aquellos que son más disimilares, están más alejados de lo que yo busco. Entonces yo sé que en esas zonas de la imagen no voy a encontrar este patrón. Por lo tanto, si yo comienzo a hacer otra operación de convolución, ¿qué va a suceder? Si yo voy a explorar y buscar en estos lugares, lo que estoy haciendo es consumir tiempo de procesamiento, saber que no voy a encontrar características que me interesen. Entonces, es allí donde viene la función de rectificación, que justamente es la que se encarga de apagar todas estas zonas con valores negativos, las vuelve a 0. Y por lo tanto, con valores a 0, todo se simplifica y las operaciones computacionales son mucho más rápidas en términos de procesamiento, ¿no? Entonces, es por eso que justamente que la función de rectificación, la ReLU, funciona tan bien en la CNN. Nos ayuda a eliminar esos lugares en los mapas que tienen alta disimilaridad, ¿no? con el patrón que buscamos. Y aquí, ¿no? Nuevamente en este ejemplo se puede observar. Por ejemplo, aquí ya se aplicó un filtro. No, la voy a colocar allí para que se vea mejor. Esta es la imagen original. Aquí se aplicó ya un kernel, ¿no? Se hizo una operación de convolución y tenemos las áreas más similares al kernel y las áreas más disimilares, ¿no? Con valores negativos. ReLU lo que nos hace es limpiarnos todos esos valores negativos y tendríamos esta salida de aquí, justo esta imagen, ¿no? Con todos esos valores en rojo eliminados. Y bueno, entonces, esos son dos conceptos muy bonitos, muy clave para entender un poco cómo funcionan las CNNs. Luego existe otro operador que es el pooling o submuestreo, que también es bastante conocido, que nos ayuda es como dar un zoom, ¿no? Dentro de lo que tenemos, dar un zoom y quedarnos con lo mejor, ¿no? Con las características más resaltantes, ¿no? Con los lugares que nos aportan mayor información, se podría decir. Por ejemplo, ¿y cómo se hace eso entonces? Bueno, hemos visto, ¿no? Que el pooling, por ejemplo, yo tengo este mapa de características con diferentes salidas y observen los operadores que se utilizan. En este caso es un max. Si se ha revisado, ¿no? En la literatura, normalmente se utiliza un average pooling o el valor promedio o un máximo. ¿Pero por qué? Justamente porque si nosotros observamos, ya hemos aplicado una operación de ReLU, ya nos eliminamos todos los valores negativos dentro de la imagen. Acá lo podemos ver. Tenemos 0, 0 por aquí. Significa que en algún momento he eliminado estos valores negativos con una función de rectificación. Pero ahora me interesa quedarme con los lugares más destacados. Si recuerdan lo que mencioné en un inicio, el lugar, ¿no? O el cuadrante que tiene ese valor más elevado es aquel que se asemeja más con aquel kernel que estoy buscando. Por lo tanto, al aplicar una operación de max pooling en un cuadrante de 2×2, ¿no? Que también se va recorriendo, me voy a quedar justamente con ese elemento, con el que tiene esa zona con mayor semejanza. Y obviamente hago un zoom, pero me quedo con lo mejor, ¿no? De todo ese mapa de características. Creo que aquí se puede entender un poquito más mejor, ¿no? Aquí estoy aplicando. Aquí, por ejemplo, ya tengo la imagen, se aplicó un kernel, ¿no? Se hizo una operación de convolución, luego se aplicó una función de rectificación, se eliminaron todos esos valores negativos, mi imagen es de 16×16. Pero ahora le aplico un pooling, ¿no? Un average pooling puede ser, o un max pooling, cualquiera de los dos, y al final me quedo con la imagen reducida a 8×8, ¿no? Va a depender mucho también del tamaño del kernel para saber cuál va a ser la salida final, el tamaño final de mi mapa de características. Pero bueno, al final me quedé con una imagen de 8×8
pero con los valores más relevantes de esa imagen. Y así sucesivamente, esto se va a ir repitiendo a través de diferentes capas convolucionales. Y obviamente no vamos a trabajar con un único descriptor o un único filtro. Se van a trabajar con muchos, ¿no? Bastantes, que buscan diferentes tipos de patrones, ¿no? Tal vez aquí estoy buscando lo que son quizás diagonales, de repente en otras estoy buscando líneas horizontales o líneas rectas, pero al final todos estos patrones se juntan y generan descriptores más complejos que ayudan a identificar objetos, ¿no?, de la realidad muy diferentes, o incluso pueden, dependiendo de cómo se entrenen, nos puede ayudar a diferenciar objetos que también son muy similares, que tienen un cierto grado de parecido. Y bueno, otro concepto rápidamente serían las capas de clasificación. Creo que sabemos que tenemos todo, cuando se trabaja con CNNs, se tiene una parte que es todas las operaciones convolucionales que involucran, ¿no?, el ReLU, pooling, involucran lo que son convoluciones, netamente hablando, y otros operadores más, otros conceptos que no indiqué. Pero bueno, pero al final también tenemos una parte que ya es el componente de una ANN clásica, ¿no?, una red neuronal artificial clásica, que viene a ser la capa completamente conectada, como lo estamos viendo, y que se utiliza a través del clasificador softmax, que netamente, para resumir, se va a encargar de hacer eso, ¿no?, de ya dar peso, dependiendo del número de clases que tengamos o de categorías, le va a dar un determinado peso, ¿no?, a la imagen de entrada. Entonces, de esa forma vamos a saber con qué nivel de probabilidad, ¿no?, esa imagen pertenece a determinada clase. Por ejemplo, bueno, aquí continuando con el ejemplo, ya podemos observar justamente la última parte, ¿no? Ya hemos pasado por todas las etapas y al final la última salida hace como un match, ¿no?, a través de la operación de softmax, y vamos a obtener diferentes porcentajes de similaridad. Aquí podemos ver, por ejemplo, que, ¿no?, este mapa de características final de salida tiene en un 92% similaridad con la letra A, y por lo tanto vamos a tener esta como respuesta, nuestra respuesta de salida. Entonces es muy interesante, o son muy interesantes todas estas capas, y es bueno que se conozcan para que se pueda entender cuando esté hablando algunos conceptos ya aplicados, ¿no? Esta es la parte de la teoría, ¿no?, la teoría que muchas veces vamos a ver. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Toda la teoría que estamos viendo hay que llevarla a la práctica. Y ya es aquí donde viene el caso de uso que les estaba mencionando y del que trata este tema, que es la lengua de señas. Entonces, cogemos este concepto teórico de redes neuronales convolucionales, a grosso modo lo conseguimos entender, y ahora tenemos una problemática o un problema que queremos resolver. Y aquí viene la lengua de señas. Bueno, para resumir, bueno, los proyectos en los que trabajé los realicé en Brasil con la lengua brasileña de señas. Ahora, actualmente lo quiero aplicar ya en la lengua peruana. A futuro no quiero ver qué tal se van a comportar los modelos que he generado con un dataset, ¿no?, de palabras de la lengua peruana. Bueno, para resumir, la lengua de señas, ¿no?, ustedes lo han visto, lo pueden ver, por ejemplo, en TV Perú o en otros canales noticieros. Ya actualmente ya vemos, ¿no?, que aparecen los traductores, los intérpretes, traduciendo lo que está haciendo el presentador, ¿no? Y también este famoso programa Aprende en Casa, que también tiene su traductor, su intérprete, de todo lo que se está enseñando. ¿Por qué estoy enfocado en hacer este proyecto? ¿Por qué me enfoqué? Uno, por la alta demanda de traductores. En Brasil sucede algo peculiar, ¿no? Allá lo que sucede es que por ley no se obliga que las instituciones, universidades, ellos, por ejemplo, enseñan lengua de señas, ¿no? Eso es por ley, no tiene que haber un curso de lengua de señas. Aquí en Perú como que todavía no se implementa eso, un curso, por ejemplo, donde las universidades o instituciones enseñen lengua de señas como curso obligatorio o curso selectivo. Entonces, allá como que se está un poco más organizado y más se preocupan por aprender lengua de señas. También hay instituciones o varias instituciones que enseñan lengua de señas. Pero a pesar de eso, no se dan abasto realmente. No se dan abasto. La población de Brasil sí tiene una peculiaridad. Son más de 200 millones comparados con los peruanos, que somos algo de 35 millones, más o menos. Entonces, igual, por más que ellos se están organizando, igual existe una desigualdad enorme
o una demanda enorme de intérpretes. Por lo tanto, nacen muchos proyectos interesantes como el que estoy planteando, que buscan de una u otra forma ayudar, ¿no? Dar soporte a las personas que padecen, ¿no?, de esta deficiencia, de la deficiencia auditiva, que no pueden comunicarse, tampoco pueden hablar y recurren a utilizar esta lengua para que hagan llegar todas sus necesidades, ¿no? Solo que hay una barrera que sí se ha identificado bastante también aquí en Perú, de comunicación. Por ejemplo, hospitales, escuelas, instituciones incluso públicas, no todos tienen un intérprete a tiempo completo allí, que en el caso de que cuando ocurre que llegue una persona con estas necesidades, se puede atender, ¿no? Le pueda facilitar la atención. No hay ese caso. Tampoco en Brasil hay eso, ¿no? Algunas instituciones lo tienen, otras no. Y realmente ocurre esa brecha comunicacional y lo que afecta directamente a la calidad de vida de estas personas. Entonces, muchos proyectos nacen con esta finalidad, con apoyarlos. Obviamente, el mío fue más que todo enfocado en lo que es visión computacional, el análisis, ¿no?, de lengua de señas a través de videos, a través de la interpretación de palabras. Y, como les digo, incluso fue financiado en parte, el proyecto fue financiado por dos organismos equivalentes a Concitec, se podría decir, que apoyaron con la compra de equipos para poder hacer el entrenamiento de los modelos, que fue algo muy interesante realmente, porque se ve la necesidad de este tipo de proyectos. Bueno, ahora hablando un poquito ya contextualizando y entrando al análisis de la lengua de señas, ya es necesario conocer ciertas cosas que nos van a ayudar a modelar todo una seña, vamos a decirle, una palabra, a conseguir modelar o abstraer todo este conocimiento y mezclarlo con el conocimiento de CNNs que tenemos. Entonces, hay que entender varias cositas que son interesantes aquí adentro. Por ejemplo, las lenguas de señas no son gestos, no es como hacer unos simples gestos. Las lenguas de señas ya son bien estructuradas, ya tienen significado semántico, tienen componentes, unidades, ¿no?, llamadas parámetros, se le puede decir, que ya nos dan cierto significado, ¿no? Ya es como una lengua escrita, por ejemplo. Entonces, dentro de los componentes o los parámetros de una lengua de señas tenemos, por ejemplo, lo que es la configuración de la mano. En la configuración de la mano es clave, ¿no?, otra cosa, aparte, ¿no?, la configuración, o sea, la forma que va a adoptar mi mano. Luego tenemos lo que es el movimiento de la mano, también el movimiento y la localización de la mano. Estos tres parámetros que ustedes ven aquí en rojo se les llama parámetros primarios, porque justamente son la esencia de una palabra. Incluso en lengua de señas se puede cambiar uno de estos parámetros y ya el significado de una palabra cambia completamente. Por ejemplo, puedo hacer un movimiento hacia adelante con una determinada forma de mi mano, o puedo hacer un movimiento hacia la derecha y ya cambia completamente el significado. Por eso les digo, ya son palabras bien estructuradas y por lo tanto se requiere un cierto análisis para poder proponer modelos, ¿no?, modelos que ayuden a reconocer estas palabras. Luego también hay otros parámetros adicionales, como la orientación de la mano, ¿no? Por ejemplo, la palma puede estar hacia abajo, puede estar hacia arriba, y de esa forma también cambiaría el significado de una palabra. Y otro es la expresión facial. La expresión facial es sumamente importante para reconocer una palabra, ¿no?, de lengua de señas. Solo que mientras más parámetros analizamos, más complejo se vuelve el problema a resolver. Eso sí es la realidad. Entonces, siempre es bueno delimitar estos tipos de proyectos para poder llegar a los entregables o a los resultados que uno requiere en un determinado tiempo establecido. Y entonces, para delimitar la lengua, cómo se va a trabajar en el reconocimiento de lengua de señas, hay que identificar los niveles de complejidad que existen en un problema, ¿no? En el caso de lengua de señas, aquí he identificado los niveles de complejidad. Esto se hizo con un estudio, ¿no?, de estado del arte, algunos estados del arte netamente enfocados en el área de computación, y otros estudios más que todo de letras, ¿no?, del área de letras, artículos del área de letras, pero se llegó más que todo a un estándar, ¿no?, a 3 niveles. Incluso puede ser un 4º nivel que por aquí lo he colocado. Pero bueno, el primer nivel, para resolver, ¿no?, para ir ya aplicando el reconocimiento de lengua de señas,
es reconocer señas estáticas, es decir, alfabeto y números, ¿no? A excepción de 2 letras, bueno, esto es en portugués, que era la J y la Z, creo que ellos sí son letras, ¿no? Caracteres estáticos, pero que sí tienen movimiento. Pero el resto son señas estáticas, es decir, no es necesario analizar el movimiento. Por ejemplo, si llego a la configuración de la letra C, puedo mover mi mano a cualquier lado con respecto a mi cuerpo y va a seguir siendo la letra C, ¿no? Entonces, aquí nos concentramos más en las características de pose, es decir, analizar la forma de la mano. Justo es lo que dice aquí. Hay que analizar la forma de la mano. Ese es un primer nivel de complejidad en estos problemas. Este nivel como que actualmente ya está funcionando muy bien. Hay muchos trabajos que son muy buenos, cerca del 95, 99, 98%, que reconocen muy bien. Todavía hay investigaciones a este nivel, todavía lo hay, pero ya todos se encargan de superar el estado del arte, ¿no? Luego ya viene un segundo nivel donde la complejidad ya se incrementa más. En este nivel ya nos interesan los 3 parámetros primarios que les mostré aquí. Configuración de mano, movimiento de mano y localización de la mano. Aquí ya nos interesa bastante en este segundo nivel, que es reconocimiento de palabras aisladas. Pero aquí tenemos una restricción o un límite. Se trabaja reconociendo palabras de forma individual, ¿no? Por ejemplo, palabras que pertenecen a la clase A, palabras que pertenecen a una clase B, palabras que pertenecen a una clase C, y así sucesivamente. Entonces, todavía analizamos de forma individual con un dataset y, bueno, nos obviamos un gran problema que surge en un tercer nivel, que lo vamos a ver a continuación. Pero antes, en este segundo nivel, es bueno recalcar que aquí nos concentramos, sí, en extraer características espaciotemporales, como les dije en un momento, ¿no? Aquí ya tenemos un video con una persona que hace una seña, ejecuta un movimiento y por lo tanto existe información espacial e información temporal de cómo se está ejecutando el movimiento. Entonces, ya es interesante. Aquí también ya tenemos cierto nivel de complejidad, realmente. Ya se pone, como se dice, más complejo el problema. Y luego tenemos un tercer nivel. Este tercer nivel, para reconocer lenguas de señas o palabras de la lengua de señas, también, aparte de las características espaciotemporales que tiene que extraer, ¿no?, de los videos, ahora tiene que concentrarse en un problema más. Bueno, aquí le llaman movement efentesis, ¿no? O en encontrar movimientos de transición. Es decir, este tercer nivel se centra en ya aplicar un reconocimiento a tiempo real, ¿no? Una persona que dentro de un flujo continuo de video se encarga de hacer diferentes señas, ¿no?, ejecutar diferentes palabras. Solo que aquí la complejidad radica tanto en el análisis de la seña como en el problema de saber cuándo una seña finaliza y cuándo empieza otra. Justamente, en teoría se dice que hay un intervalo de tiempo, ¿no?, o de stop entre una seña y otra. Pero en la práctica, en la realidad, no se da, incluso no existe un movimiento de transición netamente dicho. Hay muchos niveles de movimiento de transición que se pueden ejecutar dependiendo de qué seña finalice y qué seña empiece. Entonces ya este es un problema de alto nivel, que también tenemos que analizar. Y luego existe un problema de un nivel mucho más elevado, que no lo agregué en esta pirámide, que sería un cuarto nivel, que es incluir a toda esta problemática, lo que ya vendría a ser análisis semántico, es decir, análisis de frases. Ya no traducir palabra por palabra, sea de forma independiente o de forma continua, sino que ahora leer un bloque de palabras y darle una interpretación, ¿no?, una conceptualización. Esto ya eleva bastante lo que sería el problema, ¿no?, una complejidad. Y entonces hay que decidir niveles. En un proyecto de investigación, lo principal va a ser definir estos niveles. Definir cómo comenzamos, cómo acabamos, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, definir qué es lo que voy a hacer. En mi caso, los proyectos que les voy a mostrar se quedaron a este nivel, a nivel aislado, y luego, posteriormente, ya en mi época de doctorado, se pasó al nivel ya de reconocimiento continuo. Bueno, entonces,
no se llegó a tocar el análisis semántico porque ya escapaba de los límites y del alcance del proyecto. Bueno, como proyectos previos que se realizaron, al inicio, en la parte de maestría, ¿no? se utilizó lo que es un modelo, una propuesta, utilizando una CNN a que había sido entrenada con imágenes de movimiento. Y fue más que todo un primer prototipo de lo que se quería hacer, ¿no? en el proyecto de maestría y doctorado. Se utilizó en el área de reconocimiento de gestos, ¿no? El reconocimiento de gestos ya no abarca mucho, ¿no? O no toma mucho en cuenta los parámetros de una lengua de señas, ¿no? Son gestos simplemente, pero igual también existe un nivel de complejidad. Entonces, lo primero que se hizo fue analizar otro punto que no mencioné fue que trabajamos con lo que son un sensor de profundidad. Utilizamos netamente un dispositivo Kinect, ¿no? de Microsoft, para capturar imágenes de profundidad y hacer un mapeo de 3 dimensiones del cuerpo de la persona. Y luego ya se juntó con un modelo para extracción de características de movimiento, para extraer información de movimiento, el famoso Optical Flow. Y bueno, con estos conceptos ya se utilizaron 2 redes neuronales, 2 CNNs, ¿no? Cada una entrenada con diferentes tipos de datos. Se aplicaron métodos de fusión y posteriormente ya obtuvimos una clasificación. Este fue un primer prototipo que nos llevó a hacer una primera publicación, ¿no? Cuando se estaba iniciando, ¿no? en todo este análisis exploratorio. Luego otro prototipo, ya un poco más interesante, fue que al realizar este primer proyecto se encontraron varias dificultades, varios problemas. Un problema es que, como les dije, un video está compuesto por muchos frames, por muchos cuadros. Y como este video está compuesto por muchos cuadros, entonces vamos a tener un problema de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque analizar cada cuadro ya nos consume un cierto tiempo, tanto para preprocesamiento de este cuadro, para extracción de características, luego para juntarlo con los otros vectores de características y luego aplicar lo que ya vendría a ser algún clasificador, generaba mucho tiempo y entonces nuestro problema se hacía inviable para ejecutarlo en tiempo real, ¿no? Por lo tanto, se decidió buscar otras alternativas. Aquí surgió este segundo proyecto, donde ya buscamos o aplicamos un concepto llamado imagen dinámica. Es decir, hay algunas propuestas que nos permiten simplificar todo un video en una única imagen. Son las famosas imágenes dinámicas o mapas de textura, ¿no? Y esta única imagen codifica todas las características que pueden ser relevantes de todo un video en conjunto. Al hacer este estudio y al aplicar este método, disculpen, es donde se simplificó bastante el tiempo de procesamiento. Tanto la parte para entrenar, porque sí demoraba un montón en entrenar estas redes neuronales, como la parte para ejecutar, ¿no? Como el modelo era más pequeño, más simple, podríamos decirlo entre comillas, entonces el análisis de un video era muchísimo más rápido. Y obviamente ya la complejidad aquí caía en la generación de estas imágenes. Y se seleccionaron métodos o técnicas que sí eran computacionalmente rápidas, se podría decir. Bueno, luego, entonces, con base a estos 2 proyectos, ya vino el proyecto final, que fue más que todo reconocer palabras de lengua de señas en videos. Se generó un dataset porque no se encontró un dataset que tenga información de profundidad, información RGB e información del esqueleto, ¿no? A través de un dispositivo Kinect podemos extraer este tipo de información que ya viene a ser información multimodal, ¿no? Entonces se generó un dataset, se grabó a un metro de distancia con respecto al usuario y ya tuvimos nuestro trabajo. Ahora, el método final es el que les presento a continuación, donde aplicamos 5 etapas convolucionales, ¿no? 5 etapas convolucionales por cada tipo de imagen de entrada. Aquí les voy a mostrar. Como les digo, al inicio tenemos datos de color, los videos de color, tenemos los videos o los datos de profundidad, el mapa en 3 dimensiones, y tenemos los datos del esqueleto, ¿no? Los datos del esqueleto, para que quede más claro, son las posiciones, ¿no? En el espacio real de los puntos del cuerpo, ¿no? Las manos, los codos, los hombros, el centro del pecho, la cabeza, etcétera, etcétera.
Entonces, esos puntos entraron a través de lo que es la aplicación de imágenes dinámicas o mapas de textura, como se les llama. Y toda esta información se simplificó únicamente en 1, 2, 3, 4, 5, en 7 imágenes. Toda esta información se llegó a simplificar en 7 imágenes, que eran la entrada a diferentes flujos de una CNN. Todo esto de acá es un modelo completo, es un único modelo que fue entrenado. Es una 5 stream, significa que tenemos 5 flujos, 5 CNNs independientes, que luego se llegan a juntar en una etapa de fusión. Aplicamos una fusión por convolución, ¿no? Se concatenaron los mapas de características. Como les mencioné en un inicio, la salida de cada CNN es un mapa de características. Hablando de las capas convolucionales, no se trabajó con las etapas de full connect, ¿no? A la salida de cada una de estas etapas convolucionales, la última, se concatenaron y se aplicaron unos filtros de convolución nuevamente. Luego recién se incluyó la parte de lo que es la capa full connected, que ya nos daba una clasificación final. Entonces, los resultados fueron muy interesantes, no coloqué aquí las tablas, pero sí fueron muy interesantes. Obtuvimos un tiempo de procesamiento para entrenar, si bien simplificado, lo que nos demoraba en entrenar 5 o 6 días, bajó a un día o un día y medio. Se redujo bastante ese tiempo de procesamiento para entrenar. Ahora, para la etapa ya de pruebas, ¿no? Allí sí también el tiempo fue realmente muy reducido. Entonces, ¿cómo funcionan estos mapas de características para que tengan una idea general? Tenemos, por ejemplo, ¿no? El usuario que está ejecutando los movimientos, puede ser movimientos a la altura del pecho, ¿no? Más abajo del abdomen, luego movimientos en un lado lateral de la cabeza, movimientos también más al frente del cuerpo, como pueden ver aquí en esta imagen. Entonces, estos mapas, miren, todo este movimiento, a través de las imágenes del esqueleto, se llegan a mapear en estas imágenes de textura. Se puede apreciar claramente que si el movimiento es ejecutado al centro del cuerpo, este mapa de textura está codificando todo este movimiento aquí. Luego, si el movimiento es lateral, también está codificando todo el movimiento de forma lateral. Si el movimiento es, más que todo, así un movimiento horizontal, como vemos en esta imagen, lo está codificando. Y eso nos ayudó bastante, porque aquí, a través de estas imágenes, se consiguieron codificar las informaciones de movimiento y de posición de la mano con respecto al cuerpo, que son parámetros primarios que se contrastan con la teoría, ¿no? Dos de los parámetros primarios, de los 3, ya están aquí codificados. Y ahora, también hicimos lo mismo con las imágenes dinámicas, ¿no? Pero de los videos y profundidad. Este es el mapa de profundidad, la imagen de color, y también tuvieron su simplificación en una única imagen. Aquí también conseguimos mapear lo que era movimiento de las manos y también extraer algunas informaciones de localización, pero no tanto comparada con estas imágenes. Luego se aplicó ya lo que era un modelo para la extracción de mano. Bueno, no coloqué aquí el detalle de ese modelo, pero el objetivo era encontrar aquellos frames o un frame cuya calidad de la mano, la imagen de la mano exactamente, sea la mejor, ¿no? Que tenga la mejor resolución para que podamos obtener los detalles de esta mano. Se aplicó tanto en la imagen de color como en la imagen de profundidad. Aquí pueden ver los resultados para diferentes configuraciones. Y estas imágenes ya representaban un tercer parámetro primario de lo que era una lengua de señas, ¿no? Teníamos aquí codificados los dos parámetros, y aquí tuvimos el tercero. Esos 3 parámetros ingresaron aquí a una CNN y ya se obtuvo la salida final. Como puede ver, se generó la clasificación final. Y los resultados fueron muy buenos, realmente. Se compararon con otras arquitecturas, con muchos modelos basados en análisis de videos, los famosos 3DCNN, que se juntaban con una red neuronal recurrente. Se hizo una comparación y los resultados eran muy similares realmente. Se podrían decir que llegábamos a igualarlos en accuracy y en precision, pero en tiempo computacional nuestro modelo era mucho más rápido. Es mucho más rápido, tanto para entrenar como para probar. E incluía todo, ¿no? Toda la información que obteníamos, la información multimodal en general. Se hicieron experimentos con la base de datos que creamos, ¿no? Esta base de datos fue creada con ayuda de un experto, ¿no? Una profesora de lengua de señas, que nos ayudó a escoger las palabras clave, y luego probamos con una base de datos argentina,
que también estaba bien diseñada, que también fue apoyada con un experto. Y finalmente, como ya teníamos este modelo para reconocimiento de palabras estáticas, se decidió llevar y el modelo era computacionalmente hablando rápido, lo decidimos llevar a un modelo más general para aplicar reconocimiento en tiempo real. Y se llegó a hacer este modelo, esta propuesta para reconocimiento continuo de señas. Ya aplicado lo que es una ventana deslizante, donde se analizaban por segmentos, por trechos del video, se iban analizando, y estos eran utilizados como entrada para nuestro clasificador de señas aisladas, ¿no? Entonces, al final, todo este modelo de aquí es un submódulo del modelo general para reconocimiento continuo. Nos quedamos en esta fase, finalmente cuando ya finalicé mi proyecto de doctorado, nos quedamos en esta fase donde sí tuvimos buenos resultados, ¿no? Analizamos aquí con otras métricas tipo el Jaccard Index para saber cómo se iba comportando. Lo probamos con otros modelos también en tiempo real y sí teníamos unos muy buenos resultados, incluso estábamos llegando a superar. Tal vez por allí habían algunas confusiones entre señas, pero eso ya quedó como un trabajo futuro a mejorar. Y lo próximo que queremos hacer es utilizar una red, una LSTM o una BLSTM, o quizás un grafo, ¿no? Un análisis a través de grafo, GMM creo que le llaman, Graph Map Models, para ver cómo analizar esa parte continua, que nos puede ayudar bastante a mejorar los resultados. Y como proyecto futuro también lo que se está haciendo actualmente ya es incorporar la expresión facial dentro de la lengua de señas, que también es una parte muy, pero muy importante y que también tiene su cierto grado de complejidad. Es interesante, lo estamos enfocando también en lo que es utilizar mapas de textura para codificar toda la información que ocurre en los cambios del rostro a través de sus puntos de landmarks que están por aquí. Ya se está probando, tenemos resultados iniciales, pero todavía no se ha mandado una publicación. Todavía se está mapeando y mejorando todo este modelo, ¿no? Ese sería, ¿no?, todo el trabajo que he estado realizando. Les agradezco bastante, profesor, por haberme invitado. Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, gracias a todos los asistentes y nos estaríamos encontrando en un próximo miércoles de ingeniería.